me tocaba ir a visitar una de las congregaciones que teníamos cerca y asigné a alguien dirigir el servicio del domingo en la mañana, porque yo me fui jueves, tenía que estar jueves, viernes, sábado, supuestamente iba a regresar el domingo por la tarde, pero concluimos y nos venimos muy temprano y llegamos al lugar como a las 9 de la mañana, ya estaba comenzando el servicio, así que no quise ser imprudente de interrumpir y me fui a la casa de unos hermanos. Pero alguien se dio cuenta y le avisó al que estaba a cargo y me mandaron a llamar, que venga, dice que venga a predicar usted. Parece que había cierta tristeza y no se sentían cómodos. Así es que en mis devocionales esa semana había estado leyendo Nehemías, así que tuve que compartir el pasaje, este libro de Nehemías. Y el Señor me utilizó grandemente. La congregación se animó a reconstruir el templo. Y no solamente a reconstruirlo de 150, sino que nos propusimos construir uno de 250. Que posteriormente también se llenó. Hermanos, yo veo aquí en Nehemías a un joven patriota. Apenas él vio a personas que venían de su lugar, de su tierra, les preguntó: ¿y cómo está la gente? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está la ciudad? Él había nacido allí, sus padres eran de allí. Y entonces, él como un joven patriota, estaba interesado en saber la condición. Pero vemos también a un joven buscando de Dios. Si ustedes se fijan, en el versículo 4 dice: cuando oí estas palabras, o sea, cuando me dieron la información de la condición de Jerusalén, dice, me senté. O sea, Nehemías no soportó la tristeza estando de pie. Buscó un lugar donde recostarse, se sentó y lloré, dice. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Qué cosas hizo Nehemías? Se sentó, lloró, ¿qué más? Hizo duelo, ayunó y oró. 5 cosas importantes. Cuando nosotros tenemos malas noticias, cuando nosotros se nos dicen vas a perder tu casa, o tienes una enfermedad grave, o te cuentan tu mamá o tu papá o tu hermano está muriendo, o qué sé yo, qué noticia te viene a ti, ¿qué haces? Muchas veces le echamos la culpa a Dios, o muchas veces buscamos la solución en los amigos, o la solución en el banco, y nos olvidamos que el Señor nos ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, pídeme a mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero nos olvidamos y buscamos la respuesta en otros y no en Dios. Pero Nehemías sabía que la respuesta no estaba a su alrededor, la respuesta estaba en Dios. En su tristeza él se sentó y lloró, pero ayunó y clamó a Dios. Y más adelante en el versículo 7 vemos que él confiesa: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que le diste a Moisés tu siervo. Y más adelante le dice: yo sé, Señor, porque tú has dicho que si nosotros te ofendemos, tú nos vas a dispersar sobre la tierra, pero si nos arrepentimos, tú nos vas a recoger. Así es que dice el versículo
9. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías, a pesar de su corta edad, era un muchacho patriota, devoto, pero también era un hombre de fe. ¿Cómo sabemos que era de fe? Voy a llevarlos al capítulo 2, versículo 20, cuando él ya está dispuesto a trabajar para la reconstrucción. Él dice, en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nosotros haremos el trabajo porque el Dios de los cielos nos va a prosperar. Y Él nos va a ayudar a reconstruir. Un hombre de fe. ¿Qué es fe? Nosotros ya lo conocemos, que fe, según Hebreos 11:1 dice, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Había un predicador de las Asambleas de Dios que escuché hace muchos años, que él dio la definición de fe, dicha en otras palabras. Él decía, fe es como estar en una alberca olímpica, en el trampolín más alto, listo para la competencia, pero mira abajo y no hay agua. Pero le dice al Señor, Señor, llénala tú, porque aquí voy yo, y se lanza. Decía él, eso es fe. La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nehemías no había comenzado a trabajar, la gente está burlándose, la gente está pensando que esta es una obra difícil, pero él dice, el Dios de los cielos nos prosperará y lo haremos. Y él era un hombre diligente. A través de la historia que yo les invito que esta semana ustedes lean en Nehemías. Son solo 13 capítulos. Si se leen 2 capítulos por día, en la semana lo van a leer y van a ser edificados grandemente. Van a ver cómo él era un varón diligente, esforzado, sacrificado, que lo vamos a mencionar conforme vayamos viendo. Muy bien, vayamos al capítulo 2 de Nehemías y veamos ahora lo que está pasando. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues tú no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice, temí, tuve temor, tuve miedo en gran manera. Él era un joven, un prisionero que tiene un trabajo. Me imagino que él normalmente no cruzaba palabras con el rey, con el hombre más poderoso de ese lugar. Y cuando el rey lo confronta y le dice, ¿qué te está pasando? ¿Por qué estás triste? Yo nunca te he visto así. ¿Qué tienes? Se tuvo miedo. No sabía qué responder. Pero dice el versículo 3. Y le dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿y qué cosa pides? O sea, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedes hacer? Y entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué significa oré al Dios de los cielos? Nehemías no le dijo, espérame, voy a irme al templo a orar. No le dijo, déjeme que me arrodille. No, allí en su corazón, en ese instante le dijo, Señor, ayúdame, dame las palabras.
en silencio, en su mente. Ahí está. O sea, hermano, que usted puede orar en cualquier lugar. Una experiencia maravillosa que yo tuve fue viajando, manejando con urgencia y clamando al Dios. Y yo vi la respuesta de Dios al llegar. Porque Dios se manifiesta de diversas maneras. Él oró al Señor y le dijo: si le place al rey, versículo 5, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Da la impresión como que Nehemías se estaba jactando: yo puedo hacerlo, dame la oportunidad y vas a ver que lo hago. No, él había orado y Dios le puso en su corazón decirle: Señor, si te place, dame la oportunidad. No sé cómo, pero yo voy a hacer lo posible para que se haga el trabajo. En humildad, sabiendo la necesidad, pero teniendo la convicción, como dijo antes, que el Dios de los cielos nos prosperará. Y ahí está Nehemías ahora, ante el rey, haciendo una petición. El rey le concede dinero, soldados y cartas para llevar y conseguir la madera que sea necesaria, el equipo que sea necesario y la protección necesaria para que Nehemías vaya a hacer el trabajo de reconstruir la ciudad de donde él viene. ¡Qué privilegio! ¡Qué hermoso! Voy a compartirles un breve testimonio. En 1998, yo estaba en Los Ángeles con otros hermanos en unas conferencias. Cuando regresamos en la tarde de las conferencias a cenar al hotel para prepararnos para el servicio de la noche, llegamos al cuarto para bañarnos y prepararnos. Cuando encendimos el televisor y estaban las noticias, Centroamérica estaba prácticamente destruida porque el huracán Mitch, no sé cuántos recuerdan, el huracán Mitch había pasado por Centroamérica y habían muerto miles de personas. Solo en Nicaragua un volcán se había roto, se había llenado de agua y se rompió y se pasó llevando una comunidad de más de 3,000 personas que murieron. Carreteras, casas, inundaciones por todos lados. Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua estaban devastados. Cuando yo escuché esa noticia, yo le dije a los hermanos: yo no voy a ir con ustedes, váyanse. Necesito pedirle al Señor fortaleza. Me senté y empecé a clamar a Dios. Y mientras clamaba al Señor, tenía un lápiz en mi mano y empecé a hacer algunas rayas en un papel, no recuerdo cómo lo hice. Pero de repente miré que las rayas que había hecho parecían una casa. Yo le dije: Señor, ¿tú quieres que yo vaya a construir casas para la gente que perdió sus casas en Nicaragua? Pero yo mismo me respondí: ¿y con qué? ¿Cuánto cuesta hacer una casa? Si costara $1,000, no los tengo. Pero valía más. Regresé a la ciudad de Grandview y estando en Grandview me dijo mi esposa: te vino a buscar el hermano Vega, era un pastor de El Salvador. Y entonces lo llamé y nos juntamos y el hermano Vega estaba con la misma inquietud, hacer algo por su gente en El Salvador. Pero ninguno de los dos teníamos recursos para hacerlo. Una semana después, los dos estábamos en una librería en Sunnyside porque estábamos promoviendo una actividad, un retiro de pastores, de la Asociación de Pastores, y estábamos buscando llevarles un reto a los pastores de leer un libro, y andábamos buscando ese libro para comprar. Y en eso nos encontramos con una señora que dirigía las actividades que se llamaban Orando por la Ciudad. No sé si se han escuchado eso aquí en
Yakima. Pero en esa ocasión nosotros habíamos estado trabajando con ella en Grandview algunas veces y nos invitó a su oficina que estaba en el basement de esa librería. Y platicando con ella salió la conversación de Centroamérica y preguntó, ¿y qué van a hacer? Y solamente nos volvimos a ver uno a otro y le dijimos, quisiéramos hacer algo pero no tenemos recursos. Y dijo Rosemary Ron, la esposa de un médico, miembro de la iglesia nazarena de Grandview, dijo, voy a hablar en mi iglesia a ver qué podemos hacer. Y a la semana siguiente nos llamó, hay 15 hermanos voluntarios que quieren ir con ustedes y hay $30,000. Wow. ¿Quién? Solamente Dios hace esas cosas. Y fuimos. 15, nos dividimos 15,000 a cada país y la mitad del grupo y nos fuimos a Centroamérica. Y allá nos unimos con la alcaldía del lugar. La alcaldía proveyó unos lotes. Una organización católica consiguió dinero para construir las paredes y nosotros pusimos techo a 15 casas, no una, a 15. Y regresamos pensando que habíamos cumplido, habíamos testificado. Pero después de que nos reunimos en un gimnasio y dimos el informe, la gente preguntaba, ¿y cuándo vuelven a ir? Y nosotros no habíamos pensado ir otra vez. Sin embargo, ese fue el inicio para comenzar a hacer viajes y fuimos durante 15 años consecutivos con grupos médicos, proveer alimentos a la gente, actividades evangelísticas de diferentes maneras. Se construyó un templo, se construyó una clínica y de repente el pastor de la iglesia que se construyó dijo, hermano, hay una necesidad. Hay muchos niños que no van a la escuela porque no tienen para los uniformes. Queremos hacer una escuelita aquí en la iglesia. Y un hermano que andaba con nosotros, un americano, siendo tocado por la petición, él dijo, busquemos un local, un terreno para comprar. Y buscamos un terreno buscando algo barato. Y él de su bolsa compró 2 hectáreas de tierra. La conseguimos barata porque era fuera de la ciudad, unos terrenos bien pedregosos, pero él puso de su bolsa $10,000 y se compró. Ahora, esa es la escuela donde está mi hija. 400 estudiantes. Ya son 18 años de ministerio. Y ahí está. Hermanos, cuando ponemos las cosas en las manos de Dios, Él hace grandes cosas. Así es que Nehemías se fue, pero la cosa no fue fácil. Habían enemigos que no querían que la obra se hiciera. Vean conmigo en el capítulo 3. Dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes. No, perdón, ese es el 4, capítulo 4, perdón. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció. Oiga bien, cuando queremos hacer la obra de Dios, los que no son de Dios se enojan y se enfurecen. Se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, que quiere decir hizo burla, empezó a burlarse de ellos, hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estando junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se sube una zorra la derribará. Había una mala voluntad de los no judíos
contra ellos. Y entonces, ¿qué hizo Nehemías? Versículo 4. Oró y dijo: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías no se puso a pelear con ellos. Nehemías tenía un ejército con él, gente que vino del rey con él, y gente que estaba dispuesta a pelear con él, pero no peleó con ellos. Clamó a Dios. Señor, haz tú el trabajo. Nosotros no vamos a hacerlo. Versículo 7 dice: aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Versículo 9 dice: entonces oramos otra vez a Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Señor, tú haz lo que tengas que hacer y nosotros vamos a hacer nuestra parte. Se nos dice que muchas veces ellos tenían que andar con una mano trabajando y con la otra mano tenían la espada. Pero estaban confiando que el Señor los iba a guardar. Y el trabajo se realizó. Todo el capítulo 3 nos cuenta cómo se hizo la obra de reconstrucción. Véalo rapidito en algunos versículos. Versículo 1, 3:1. Se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ahí está el primer grupo. Versículo 2. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó, y luego edificó Sacur, hijo de Inri, y los hijos de Sebna edificaron la puerta del pescado. Versículo 4. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, y al lado de ellos restauró Mesulán. Versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pesa. Versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabonita. Versículo 8. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arbaía. 9. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Jusur. 10. Asimismo restauró junto a ella y frente a la casa Jedaías, hijo de... Y así continúa todo el capítulo 3. ¿Quién construyó cada cosa? Y el trabajo se concluyó en 52 días. ¿Cuánto cuesta restaurar una casa? No es fácil. ¿Y restaurar una ciudad? Mucho menos. Pero se hizo en un tiempo récord. 52 días y se reconstruyó todos los muros de la ciudad. Hermanos, porque cuando Dios está con nosotros, ni el cansancio se siente. Se quiere trabajar de día y de noche si es necesario, porque Él nos da nuevas fuerzas. Hay varias cosas que a mí me tocan cuando yo leo Nehemías. Por ejemplo, hay varias frases que yo quisiera que usted las marque en su Biblia. En el capítulo 2, versículo 18, ya lo vimos hace un momento. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Cuando Dios usa a alguien para motivar, la gente dice: vamos, hagámoslo, levantémonos y edifiquemos. Hay que hacerlo. Yo estoy dispuesto. ¿Verdad? En el capítulo 2, versículo 20, lo vimos hace un momento. El Dios de los cielos nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. En el capítulo 4, versículo 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros,
porque nuestro Dios peleará por nosotros. Me hace recordar cuando el pueblo de judíos salió de Egipto, cuando ellos vieron que estaba el mar enfrente de ellos y miraron que el ejército de Faraón venía contra ellos y dijeron, hasta aquí llegamos. ¿Y qué dijo Moisés? Levántense, vamos a trabajar porque Jehová peleará por nosotros. Y eso mismo es lo que pasó con Nehemías. Jehová peleará por nosotros. Así es que cuando los enemigos querían destruir el trabajo, querían desanimarlos, ellos le hicieron una invitación en el capítulo 6. Vean el versículo 1 en adelante. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanbalat y Gesén enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Ya estaba construido, pero todavía no estaban conformes. Vamos a destruirlos, vamos a matarlos. Y entonces dice que Nehemías les dijo, les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, lo siento, no me estorben. Fíjense, hermano, que muchas veces nosotros acostumbramos venir a la iglesia, pero de repente nos viene una llamada. Hey, ¿qué te parece si almorzamos juntos? ¿A qué hora? A las 11:30. Pero tengo que ir a la iglesia. Ok, pues no voy a ir a la iglesia, voy contigo. Porque a veces la comida como que nos es más importante. O a veces un partido de fútbol. O a veces la visita de alguien. Y algunos dicen, no, es que tenía que lavar la ropa. Y ponemos cualquier cosa antes que a Dios. ¿Pero qué dijo Nehemías? No, yo hago una gran obra, no me estorbes. Yo quiero ser edificado. Yo tengo un proyecto de crecimiento en mi vida. Nada ni nada me va a detener. Jehová estará conmigo y me ayudará en la edificación de mi vida. Yo hago una gran obra. Y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Entonces, más adelante, en el versículo 6:9 dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Entonces él decía, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Aunque ellos piensen que no se pueda, si tú me das la fortaleza, Señor, lo voy a lograr. Lo vamos a hacer. Así que, hermanos, hay cosas importantes que hacer como Nehemías se la había propuesto. Yo hago una gran obra y no puedo ir. Señor, fortalece tú mis manos. Versículo 6:16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. ¿Por qué? Porque conocieron que por nuestro Dios había sido hecha nuestra obra. Hermanos, lo que nosotros hacemos en la vida no es por capacidad propia, es porque Dios está con nosotros. Esta congregación, este lugar, muchos de ustedes no lo conocieran, que era una bodega de venta de cosas usadas. Y yo estoy sorprendido de cómo se reconstruyó. Pero fue una visión. Tuvo que haber puesto Dios en el corazón del pastor, de líderes, el deseo. Porque andaban de un lugar a otro rentando para reunirse. Pero Dios proveyó. Y ya, creo que ya están pronto para terminar de pagar, ¿no? Gloria a Dios. Porque aquí se hace una gran obra.
Pero ¿cuántos de nosotros estamos aquí para decir como Nehemías, envíame a mí, yo lo voy a hacer? Dame la oportunidad. Había un pastor que los hermanos Contreras conocieron, hermano de Galdo. Él decía, tenemos que estar dispuestos y disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces el pastor dice, hermano, estamos pensando que vamos a hacer tal cosa. Y algunos hermanos dicen, bueno, hermano, me avisa cuando lo vaya a hacer para ayudarle. Y de repente el pastor le dice, hermano, vamos a hacer el trabajo. ¿Van a venir? Ay, hermano, es que ahora no puedo. Estaban dispuestos, pero ahora no están disponibles. Pero hermanos, cuando nos disponemos, hay que estar disponibles. Cuando usted se enferma, no va al trabajo, ¿verdad? ¿No? Porque dice, necesito descansar, necesito ir al doctor. Entonces, y para las cosas de Dios, ¿qué? Hay que estar dispuestos y hay que estar disponibles. Si usted ha sentido el deseo de ser un Nehemías en la ciudad de Greenville donde usted vive, Dios puede hacer grandes cosas. Dígale, Señor, perdóname porque te he ofendido muchas veces. Perdóname porque muchas veces no he hecho las cosas correctas. Pero ayúdame para ser un instrumento útil en tus manos. Si me quieres usar como martillo o como serrucho o como desatornillador, aquí estoy, Señor. Envíame a mí y yo haré el trabajo que tú quieras. Si usted ha sido tocado esta mañana y quiere ser útil en las manos de Dios, ahí donde está, póngase de pie, yo quiero orar por usted. Gloria a Dios. Padre, tú conoces los corazones de mis hermanos. Yo solo puedo ver a ellos poniéndose de pie, pero tú conoces su corazón y su mente. Yo te ruego, Señor, que esa disposición de ponerse de pie hoy diciéndote, Señor, estoy aquí listo para hacer tu voluntad, que tú afirmes, que ellos sientan ese compromiso, ese deseo de sacrificio, ese deseo de ser el esfuerzo máximo para servir. Úsalos, Padre. Glorifícate en su vida. Manifiéstate, Señor, y provee lo que necesitan. Si es madera, madera. Si es herramienta, herramienta. Si es dinero, dinero. Si es fuerzas, fuerzas. Pero, Padre, que ellos puedan ser útiles para tu obra. O para esta congregación, o para otro lugar, o para otra ciudad, pero donde tú les llames, Señor, que ellos hagan el esfuerzo para glorificarte. Bendice sus vidas. Guíales, que no se desvíen, que no acepten la invitación del enemigo, sino que digan, yo hago una gran obra. Fortaléceme, Señor, mis manos y ayúdame para glorificarte. Padre, gracias, infinitas gracias por tu misericordia y por tu amor en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios me los bendiga, hermanos, en esta mañana.